Me da mucho gusto una vez más estar con ustedes desde este programa realizado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos por conducto del Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, que ustedes saben se lleva por nombre Fuera de Libreta. Y hoy agradezco mucho que haya hecho un espacio en su agenda al licenciado en Derecho Sergio Sánchez. Es amigo de hace algunos ayeres y un periodista investigador, de esos pocos que se han dedicado a escudriñar en la historia de los antecedentes de este estado, de esta entidad, en datos muy relevantes que los ha publicado, se han hecho libros y que han sido ahora referente para poder conocer qué es lo que ha pasado en el ámbito periodístico y también en el artístico. Déjeme recomendarle que tiene una obra donde rescata la historia de la locución en Durango, de la radiodifusión, donde habla de los primeros locutores y previo a esto, y que además este libro tiene unos QR donde usted podrá escuchar exactamente las voces auténticas de los locutores. Esto es verdaderamente rescatar la historia audible de lo que sucedía en aquellos años en Durango. También tiene libros formidables de estrellas del cine duranguense, y hoy pues le agradezco mucho que podamos hablar de un personaje que pensábamos la gran mayoría que es un músico. El tema es Alberto M. Alvarado, músico y periodista. Pues sí, efectivamente, fíjense, rescata él todo un acervo periodístico, porque fue director de algunos medios impresos en Durango. Pero qué mejor que poder tener con nosotros al licenciado Sergio Sánchez, que no solamente es escritor periodística, sino también es un impulsor de la transparencia como la legalidad, así como también promotor de la protección de datos personales. Conocemos de muchos asuntos que él ha estado litigando en beneficio de la población duranguense. Así es que es un duranguense comprometido con nuestro pueblo, con nuestra sociedad, y es por eso que en este momento pues te hagamos el agradecimiento público de que estés con nosotros. Bienvenidos. No, al contrario, gracias, licenciado. Qué halagado me siento con esa presentación. No, no, al contrario, has aportado mucho a Durango y eres un hombre muy sencillo y que sigues investigando. Tienes en el tintero algunos otros libros que estás por Sí. publicar. Pero platícame un poquito de este personaje, Alberto M. Alvarado. Todo el mundo en Durango pues lo conocemos como uno de los grandes de la música, un promotor de la durangueñidad en el mundo entero, pero fue periodista y estuvo pues crítico ante las circunstancias de su tiempo. Platícame un poquito de este trabajo que hiciste. Sí, claro que sí. Fíjate que derivado de las investigaciones que estaba realizando para el libro de estéreo tecnológico, por ahí vi algunos periódicos que me llamaron la atención, pero como tenía otro propósito yo en ese momento, dije, bueno, después regresaré y efectivamente así lo hice. Pero derivado a que esos asuntos que estaba investigando traían cola, me regresaba, por ejemplo, estaba revisando la década de los 40, tenía que regresarme a los 30, 20, etcétera. Dije, bueno, pues mejor reviso todo el siglo completo de una vez. Y entonces, cuando empecé en el año de 1903, 4 por ahí, vi un par de periódicos que eran publicados por Alberto M. Alvarado, lo cual me sorprendió bastante porque yo únicamente lo ubicaba en su faceta de músico. Y luego con el transcurso de los años llego a la década de 1920 y cuando llego al año del 22, 23, encontré un periódico que se llamaba El Tiempo, el cual era dueño un duranguense, pero pues, tenía ahí su espacio abierto a muchas personas, entre ellos Alberto M. Alvarado. Y aquí fue donde encontré una rica veta de información, porque precisamente en este periódico fue donde el músico durangueño comparte sus experiencias personales y familiares, de lo cual, no hombre, pues, es información muy importante sobre Durango, sobre la presencia de Durango en el extranjero, su influencia, y que además déjame decirte que yo creo que es de los pocos músicos, con esto que encontré yo y que complementé con otras fuentes, es de los pocos músicos que él directamente nos dejó saber o nos dejó su conocimiento plasmado y que se complementa con su música o algunas otras facetas. Por ejemplo, de Ricardo Castro, no, pues sí, célebre y respetado y todo, pero no tenemos algo, por ejemplo, no sé, aquí un piano de él, o dónde nació, o alguna, no sé, algún traje, algo así, y de Alberto M. Alvarado sí. Entonces, creo que todavía hay mucho que explotar de Alberto M. Alvarado, pero así fue donde sale esa faceta de periodista que encontré yo en los periódicos locales.
Ahora, de ese tiempo, la riqueza del lenguaje y la poco censura, porque eran verdaderamente cáusticos en algunos momentos, algunos escritores de ese tiempo. ¿Cómo encontraste su literatura, su forma de expresión? Fíjate que yo lo encuentro muy deleitable porque el señor se ve que era muy inteligente, no por nada triunfó a nivel Sí, es una extranjero, persona ¿va? culta. Exactamente, pero de origen humilde, era de los barrios ahí de las orillas de la ciudad de Durango, allá por el rumbo del barrio de la calle Paloma. Entonces, creo que era muy directo, muy sincero y también señalaba, por ejemplo, él menciona por ahí que se compraron unos instrumentos musicales y se los quedó el entonces gobernador del estado en la década de los 30, fulanito de tal, Ujú. diciendo lo que era para la banda de música del gobierno del estado se lo quedó al gobernador. Entonces, pues, qué mayor claridad quieres, ¿no? Ahora, en tu haber de estas investigaciones, ¿cuáles han sido los retos para un periodista de tu estilo que vas y ves hemerotecas, ves textos, ves actas y vas buscando encontrar todos los elementos? Fíjate que yo creo que lo más importante, bueno, primero aclarar que yo soy periodista amateur, no soy profesional como licenciado Mendívil. Él siempre me dice, no, tú sí eres periodista porque interviene. ¿Colaboras en un periódico, no? Sí. ¿Y en la revista? Sí. O sea, es periodista. Pero yo me considero amateur, no soy profesional, vamos. Pero derivado de eso y lo que tú comentas, yo creo que lo más importante es, como decía Calimán, serenidad y paciencia. Sobre todo paciencia y tenacidad. Algunos de los investigadores que me he encontrado ahí en los archivos, sobre todo el doctor Miguel Vallebueno, a quien le mando un saludo, él me dijo, mire Lick, aquí el secreto es la paciencia, no se desespere, es como ir a pescar. A veces vas y sacas muchos pescados y te va muy bien, pero a veces vas y no sacas absolutamente nada. Así es que no se desespere, adelante, usted siga buscando. Y tiene toda la razón, ¿eh? Es cuestión de la tenacidad, de estar revisando, estar checando. Y es que fíjate que a veces en algún detallito por ahí que sale en alguna noticia, o si tú quieres a lo mejor de dos renglones que tú dices, nada tiene que ver, a veces está conectada con el pasado o con el futuro. Entonces tiene uno que tener ahí como que el ojo avisor para poder detectar esas partes. Yo lo llamo que es algo así como que de suerte. Fue lo que me sucedió con el de Dolores del Río. Yo como cinéfilo sabía el nombre del papá de Dolores del Río. Así es que cuando me lo encuentro en el periódico oficial, pues ya lo ligué, lo conecté y de ahí surgió información que nadie había manejado. Entonces es lo mismo en cualquier ámbito. Si más o menos sabes cómo está la cosa y te encuentras por ahí algo como una piedra preciosa, ya sabes dónde embona esa piedra sobre una historia más grande que se llama Durango. Ahora, hay dos elementos interesantes que me gustaría que pudieras compartir con nuestros seguidores, que es qué hacer con tanta información, porque a final de cuentas son datos, ¿no? Y Sí. cómo darles sentido y llegar a una narrativa, porque prácticamente es una crónica, ¿no? De lo que está sucediendo o lo que sucedió. Sí, fíjate que lo que yo en mi caso particular, que espero que pueda servir o ser de utilidad para la gente, cuando a lo mejor veo que hay algo por ahí importante, le tomo foto y lo guardo. Ya digo, esto a lo mejor sirve con información que encuentre después. Por poner un ejemplo, encontré ahí un amparo muy interesante relacionado con el dueño de un periódico en la década de 1920 o 30, no recuerdo bien, que lo quería meter el gobernador a la cárcel por él estar expresando sus puntos de vista en su periódico. Entonces, sí fueron a detenerlo, pero se amparó, o sea, ya sabía cómo estaba el rollo y sacó su amparo. Y ahí tengo todo el expediente judicial, ¿sí me explico? Y además, ya después de que me encontré ese en el archivo histórico del gobierno del estado de Durango, fui a revisar los periódicos en las bibliotecas Central Pública, ya me encontré el punto de vista periodístico. Entonces, lo que yo hago es combinarlos y ya de ahí sacar una versión diferente, porque no es totalmente abogadesca, Si no es jurídica, sino... laberíntica, Sí. exacto, pero tampoco es completamente periodística, porque tengo datos legales, ¿no? Entonces mi idea es
combinar esos datos y manejar un lenguaje sencillo para que la gente le capte. Ya el especialista sí que vaya y cheque ahí el expediente, o el periodista que vaya y cheque el periódico, pero ya hay algo ahí más digerible. Y así hay muchas cosas. En mi canal de YouTube, ahí saco historias que a lo mejor no dan para un libro, pero sí son interesantes y ya sale la historia rápido. Ahora es muy interesante también conocer tu perfil, porque eres un hombre investigador, eres un licenciado en Derecho, fuiste muchos años el director de Estéreo Tecnológico, que para una generación como la mía pues nos forjó, porque fue la idea tuya más la del ingeniero, que estuvieron dándole un sentido cultural a las ondas sonoras, que en aquel momento era la única FM, y que aparte eres metalero y eres una persona muy culta y empeñada en ser minucioso en tu trabajo. ¿Cómo combinas todos estos vaivenes? Porque nadie te ve como metalero y eres fanático de todo este género. Fíjate que derivado de eso mismo, como que nunca he encajado en un solo ámbito. Por ejemplo, los abogados me dicen, no, es que tú eres ingeniero, porque estaba en la estación de radio del Tecnológico. Igual los ingenieros me dicen lo mismo, los periodistas, no, es que aquel es abogado. O sea, soy como una especie de híbrido. Los ingenieros me dicen que soy una interfase. Entonces, eso surgió, fíjate, del rock. Hay un vocalista que además de ser cantante de una banda de heavy metal, que es Iron Maiden, también es piloto de aviación, es licenciado en historia, esgrimista, también tiene una licenciatura en historia. Entonces yo dije, yo quiero ser como él. Claro, no llegué hasta allá, pero yo siento que el hecho de combinar varias ramas producen algo nuevo, y que siento yo que ese es mi caso lo que le ha llamado la atención a la gente, porque la idea es, para mí, en el ámbito que se desarrolle uno, en el que sea, evolucionar, hacer que esa rama sea mejor, de alguna u otra manera, ¿no? Dar un valor agregado, porque si no es reciclar lo mismo que ya está, entonces... Sí, oír lo que ya se dijo como que ya no tiene caso. Exacto, te lo presento con florecitas o con unos colorcitos, pues sí, pero ya es algo visto. Entonces, esa es mi idea, ¿no? Siento yo mi función, amalgamar todo eso y presentar algo interesante e inusual, ¿no? Por ejemplo, con los libros, mi idea es dejar las tafetas así. Sí, alta la vara. Muy para alta, que se... con el ánimo de que el que venga haga algo mejor, ¿verdad? Esa es mi idea. Se la estoy dejando, siento yo, se la estoy dejando ahí un poco alta, pero bueno, pues a ver, ¿verdad? Demuestre de qué está hecho. Esa es la idea. Y bueno, pues antes de irnos a la pausa, que cuando regresemos me gustaría que platicaras un poquito de esta historia que me gustaría rescatar para estas más generaciones, de cómo se construye Estéreo Tecnológico con un perfil meramente cultural, y que, pues te digo, para muchos fue escuela de escuchar lo que no estaba en el cuadrante en aquel momento. Pero ¿qué te parece si eso platicamos después de esta pausa? Vamos a una pausa y regresamos con el licenciado Sergio Sánchez, que también, déjeme comentarle, fue funcionario público municipal, pero esa es otra historia. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, continuamos con el licenciado Sergio Sánchez. Él es polifacético, porque ahora entramos a una etapa donde quiero poder rescatar de un formato radiofónico, y aparte haber sido pionero en la cultura duranguense, de una estación de FM de frecuencia modulada que fue Estéreo Tecnológico, y que por desgracia ahorita no la tenemos en el cuadrante escuchando, pero muchas generaciones de mi tiempo y otros más crecimos con esta propuesta audible, radiofónica, y donde Sergio Sánchez pues fue de los constructores de esta
de esta estación de radio y que pues hizo posible que muchos géneros que no se tocaban en ningún número en el cuadrante los tenían ellos. Platícame un poquito de porque fue un medio que le dio identidad a Durango cuando todo México ya estaba en el mundo del FM y Durango todavía estábamos escuchando AM. Irrumpen ustedes el cuadrante, pero con una propuesta culta. Sí, fíjate que casi después de 40 años de que hubiera surgido la FM en Durango, como bien lo comentas, perdón, en México, como tú lo comentas, llegó a Durango en el año de 1990 y el fundador de la FM fue el ingeniero Jorge Herrera Delgado, egresado del Instituto Tecnológico de Durango. Él pudo haber hecho una estación de radio comercial, sin embargo, como los técnicos se identifican mucho con su escuela, prefirió que tuviera un corte cultural, pero llevando el nombre de la institución, XHITD, Estéreo Tecnológico, en el 92.1 FM. Y la intención era que su programación musical fuera balada rítmica y romántica. En aquellos entonces, la radio de Durango manejaba un estilo más de antaño. Sí había algunas estaciones juveniles como Radio Sensación y Radio Variedades, pero no tenían la calidad de la FM ni la programación, porque en aquel entonces la música se manejaba en físico, con discos, cassettes. Acababa de llegar el disco compacto, ahí en Estéreo Tecnológico fue la primera ocasión que se transmitió alguna canción de disco compacto. Entonces, esa facilidad que tenían ellos, no solamente el ingeniero Herrera, que se trajo su colección discográfica, sino algunas personas también amantes de la música, fue que enriquecieron la programación, y para ello se contrató al señor Armando Reséndez, quien había sido programador de varias estaciones de radio aquí en Durango, teniendo mucho éxito. Entonces, esa combinación de factores, el gusto del ingeniero Herrera y el tino que él tenía como locutor, porque ya había trabajado como locutor anteriormente, más la programación del señor Armando, porque ya se conocían desde antes y habían hecho buena mancuerna, eso fue, siento yo, los principales elementos para que la gente lo aceptara. Decían que era como una estación de clase y distinción, se manejaba música que no había en otras estaciones de radio, y yo creo que eso fue el elemento fundamental. Y ya después llegaron los locutores, que también se buscó que estuviera gente distinguida y que se caracterizaba por su buen uso del micrófono. ¿Te acuerdas de algunos de estos hombres? Porque, bueno, nombres de personalidades de la radio. Sí, por supuesto. Para empezar, pues el propio ingeniero Jorge Herrera Delgado, que fue el que le dio y el que definió la FM en Durango, al grado de que su estilo de conducción y la música y la programación de Estéreo Tecnológico, las posteriores FMs que llegaron, se plegaron por completo, copiaron el esquema. Con el tiempo ya después cada una se fue diversificando, pero fue la base o la piedra fundamental sobre las cuales se cimentó la FM en Durango. Bueno, él es uno. El otro, pues don Tello Montes, uno de los locutores más grandes que hemos tenido en Durango, porque no únicamente transmitió en nuestro estado, también fue a hacer transmisiones, lo contrataron para hacer transmisiones, narraciones de béisbol a Monterrey, Nuevo León, pues a Coahuila, Chihuahua, Zacatecas. Fue maestro de ceremonias, también fue locutor de televisión, o sea, él fue completísimo. Estuvo también Claudio Mercado, él también estuvo ahí, Ebre García, Gustavo Nevares, son los que recuerdo ahorita de golpe y porrazo, que por ahí estuvieron en cabina de Estéreo Tecnológico. Ahora, tenía el distintivo que no tenía programación hablada, sino tenía locutores que le daban introducción a la programación. Sí, la idea era que tuviera un estilo más o menos como de FM de Ciudad de México, donde nada más se presentaba la canción. Tenemos a Yanni con el tema fulanito de tal para su goce aquí en Estéreo Tecnológico, y ahora ya, canción. Nada de que, no, amiguitos, y que cómo están, no, o sea, algo más centrado, más formal, así como era el ingeniero Herrera, muy formal. Ya después, con el paso del tiempo, que entramos algunos jóvenes, en ese entonces jóvenes como yo, nos dieron un espacio determinado para que ahí hiciéramos lo que quisiéramos. Entonces nada más nos fijaron algunos parámetros. Aquí no se dicen groserías, no se ponen canciones tampoco con groserías, ni con doble sentido, ni albures, ni nada. De ahí en más, adelante. Ya nos dejaron crecer ahí. Pero lo que era la programación general ya tenía su huella digital, vamos,
su estilo bien característico. Ahora, en cuanto a la ética de la radiodifusión que te tocó, pues ser el iniciador o el romper el silencio del FM y ver llegar muchas otras estaciones, ¿cuáles eran? Ahorita lo mencionabas, la cartilla que tenían ustedes que tener como respeto a las audiencias que ahora son importantes. Sí, el ingeniero Herrera nos decía que la radio llegaba a lo más íntimo de la casa de la gente duranguense. Por lo tanto, ahí había que llegar con las manos limpias. Es casi como un ritual, ¿no? O sea, tú vas a estar hablando adentro de la casa de las personas, hay que ser respetuoso. Lo que decía ahorita, no hablar con groserías, hablar propiamente, etcétera, etcétera. Eso no significaba que tenía que estar uno así como con una ceremonia litúrgica, no. O sea, simplemente respetar, ¿no? El respeto hacia el público radio escucha. Y yo creo que eso permeó en todo estéreo tecnológico y fue un sello distintivo. Más aparte, lo que era el conocimiento, por ejemplo, yo las canciones que presentaba, decir de dónde venía el disco, por qué se había grabado esa canción, quién la compuso. No solamente estar hablando para que pase el tiempo y darle ahí una especie de acolchonamiento a la canción. Entonces yo creo que eso es lo más importante, ¿no? El respeto por el público radio escucha. Y siempre se me quedó muy grabado. Déjame te comparto de que el escucharlos a ustedes me gustaba el manejo del lenguaje porque si bien era entendible para todos, trataban ustedes de ser, si no bien un lenguaje muy culto o elevado, sí propios, donde las palabras tuvieran significado de lo que se trataba de decir. No era solamente hacer entender a la audiencia, sino inclusive aprender palabras. Para mí, esa dominguera, o sea, ustedes utilizaban una jerga un poquito más de profesionistas, o sea, estaban en el grupo con los técnicos, o sea, eso me llamaba a mí la atención porque en sus pequeños y cortas intervenciones sí sacaban algunos términos no populares o no tan comunes y eso me llamaba la atención. A lo mejor ustedes no se percataban porque estaban inmersos en esa dinámica, pero en contraste con las gruperas de ahora o las de rompe y rasga, ¿te acuerdas? Sí. Pues era el folclore del léxico, ¿no? Exacto. Y yo creo que eso fue muy importante, por ejemplo, para que la estación entrara a diversos ámbitos. Por poner un ejemplo, en aquel entonces estéreo tecnológico se utilizaba como música de fondo en tiendas departamentales o en bancos. Entonces para mí era, claro que daba mucho gusto, pero también sorprendente. Está la estación de radio aquí en el banco mientras estoy esperando. Estoy acá en esta tienda departamental y a veces hasta nos llamaban por teléfono. Oiga, ya me manden saludos, acá lo estábamos escuchando en la tienda fulanita de tal. Claro que sí, con mucho gusto. Pero es eso, ¿no? De que no era estar ahí alboreando, gritando, etcétera. No, presentar buena música con lo que uno sentía que eran buenos comentarios. Ahora, ¿qué le pasó a la radio? ¿Qué ves que en la evolución de la tecnología pareciera que los contenidos se han desgastado? ¿O cuál es tu punto de vista de haber sido director de una estación pues ejemplar y que inclusive ahorita no está al aire, pero vemos la evolución de la radio que a mi punto muy particular de ver, hemos caído en algunos excesos o en algunos límites a lo mejor ya no tan saludables? Yo creo que desafortunadamente no se ha tenido la visión de adaptarse por completo a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pero además siento que los locutores, la mayoría, no todos, hay unos muy buenos todavía por ahí, pero la mayoría no se han preocupado por cultivarse como personas. Esto no quiere decir que tengamos ahí una enciclopedia hablándoles, no, simplemente ¿cómo vas tú a interesar a la gente en algo si en tu cabeza no traes nada? Es estar hablando de forma vacía, ¿no? Está haciendo mucho calor. Mire, está lloviendo. Ande, sí, oiga. Mire, y está fría el agua, pues más o menos. No, pues, ¿a quién le interesa eso? Entonces yo siento que ahí se ha ido degradando. Y la muestra está en que todavía la radio tiene mucho poder. Es que los medios de internet, llámese los canales de YouTube o de cualquier otro, están haciendo lo que ahora le llaman podcast. Que es que una persona es la que entrevista y la otra es la entrevistada y empiezan a platicar.
y eso se sube ahora, pero a canales de televisión por internet. Eso es radio. Sí, sí. Eso es radio. O sea, en esencia es radio. Pero los radiodifusores, los locutores no han tenido el pulso para adaptarse y agarrar eso y trasladarlo acá. No han querido emigrar. Exactamente. Entonces yo creo que ese es su gran problema. La radio es de contar historias, ya sea a través de música, de locutor, de lo que tú quieras. Una radionovela. Claro, hay que adaptarlas a la modernidad. La radionovela se perdió. Yo era fanático de Tres Patines y Nananina. O sea, bueno, ya estoy hablando de ruco, ¿va? Pero me fascinaba la tremenda corte, ¿no? Y luego hubo otro que se llamó El Carruaje, creo, que en radio, que era la historia de México y personajes y o sea, Calimán, Plata, Panzón Panseco, creo que también había. O sea, esas historias narradas que eran actores platicando, a lo mejor muy antaño, que es un formato que ahora casi no se utiliza, cautivaban y te imaginaban, era el único medio donde podías estar haciendo otra cosa y te estabas imaginando lo que estaba pasando ahí. Exacto. Y yo creo que eso es lo que falta. Los locutores actuales, como se nutren del internet, nada más, pues está muy limitada su visión. Entonces yo creo no que todo es cierto. Exacto. Es como el diablo, son verdades revueltas con mentiras o puras mentiras. Entonces yo creo que se ha perdido por parte de los locutores modernos eso, el tener ahí ese pulso, ese conocimiento general de las cosas. Yo creo que los periodistas deben de saber nociones de todo, por lo menos nociones. A lo mejor se especializan en algo que sería lo más deseable, pero deben de tener nociones de pintura, escultura, noticias, historia, de todo. Ya sobre eso ya diseñas algo suave, ¿no? Pero los locutores actuales no, quieren sacar todo del internet. Ya no voy a trabajar porque no hay internet. No. No. Oye, también me gustaba mucho ahí de Estéreo Tecnológico que ustedes sabían qué tipo de género musical era el que se estaba escuchando. Porque ahora pues ya todo es reggaetón y todo es esto, sí. Pero dentro de los géneros había subgéneros y había muchas, y ustedes, esta que van ustedes a escuchar fue hecha en tal fecha y tiene este sentido y incluye este tipo de instrumentos. Hacían algunas acotaciones de la melodía y eso pues le da cultura a la audiencia. Al menos sabes que esa melodía tiene ritmos adicionales, ¿no? O tintes africanos y eso se perdió. Bueno, ya no lo he escuchado. No, ya no. Y es muy lamentable. Fíjate que es muy importante lo que comentas, porque ayer en la estación de radio nos dijeron, bueno, el estilo era, aquí no vamos a transmitir reggaetón, ni rap, ni cumbias, ni bla, bla, bla. Eso lo pueden escuchar la gente en cualquier otro lado. Aquí no, aquí vamos a manejar este estilo. Ahora, sobre este estilo, por poner un ejemplo, ¿no? Lo que en aquel entonces se llamaba la música New Age, que en realidad es música con sintetizadores. Por ejemplo, ya de ahí sacaba uno que la canción de Jean-Michel Jarre, esta la tocó en vivo en la ciudad fulanita de tal año, y el sintetizador eran rayos láser. Hagan de cuenta que rayos láser que salían del piso, y entonces cuando él metía una mano se escuchaba un sonido de sintetizador y empezaba a hacer la música de esta manera. Entonces ya es una historia, cómo salió esa canción, cómo se presentó en vivo, por qué la compuso. Y ahora yo le añadiría, y la pueden checar en internet en tal lado, chequenla ahorita, la pueden, claro, una vez terminando mi programa, sí. Revísenla. Y ahí pueden ver al músico en acción, viendo lo que les estoy platicando. O sea, ligar una cosa con la otra. Sí, subirse a las tecnologías. Vamos a hacer una pausa, pasa rápido, el tiempo muy rápido, pero tenemos mucho que platicar con el licenciado Sergio Sánchez para que nos platique un poquito, pues, esta otra faceta, no solamente como escritor, sino también como columnista y como servidor público, y cómo ve él, pues, la libertad de expresión en estos tiempos convulsos de los que está transitando nuestro país. Vamos a una pausa y regresamos.
Y bueno, vamos a la recta final del programa Fuera del Librete. Estamos con el licenciado Sergio Sánchez y bueno, a ti te ha tocado ser crítico porque pues escribes, eres libre pensador, eres una persona preparada y que también te ha tocado estar del otro lado en el servicio público, te ha tocado estar ahora en una área, en un OPLE donde le das legalidad a lo que es el voto ciudadano y que bueno, pues has participado en muchos elementos, inclusive has hecho uso de lo que es transparencia para que se protejan los datos personales. Y bueno, ¿cómo ves la libertad de expresión en este México convulso, en este México polarizado y donde, bueno, pues las redes sociales han obligado o han socializado o hecho popular la manera de poder decir y hacer cosas? Fíjate que yo siento que hay una lucha, siempre la ha habido en realidad. Ahora que me he metido en la cuestión de historia, he revisado ahí muchas historias, o me ha tocado encontrar historias de periodistas que tenían que luchar contra eso, no les querían imponer qué decir, qué hacer, al grado de que, o sea, recuerdo mucho, vi por ahí el caso de un periódico que se llamaba El Diario de Durango, no el actual, sino su primera encarnación, que abarcó la década de los 30s y los 40s. Ahí estaba también un locutor y era periodista. Y en una ocasión fueron y les aventaron una bomba. Ya explotó ahí el artefacto y medio daban a entrever que había sido el gobierno de aquel entonces, de los 30s. No lo decían llanamente, pero sí decían, es porque dijimos esto y lo otro, para acá y para allá. Y años posteriores, pues gente que quisieron meter a la cárcel. Pero es una lucha constante del periodista por dar a conocer los hechos, la realidad, lo que está sucediendo. Y por otra parte, algunos funcionarios, no todos, que no quieren que se les toque ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Pues al final del día están cumpliendo con un servicio, tienen que rendirse cuentas. Podrá gustar o no podrá gustar, pero precisamente para eso están los medios de comunicación, ¿no? Para hacer el señalamiento, decir, está bien por esto, está mal por esto. Es la libertad de expresión, o sea, es algo que cualquier persona tiene derecho a hacer, pero que se refleja primordialmente y que tal vez alcanza su punto máximo con el periodismo. Por lo tanto, yo siento que es valioso y debe de defenderse y de hacerse valer. El periodismo es una parte muy importante para el desarrollo de la sociedad. Y hay que estar en la lucha, combativos, tenaces, no rendirse. A veces cuando está uno ahí en medio de los cocolazos, de los trancazos, no ven la salida. Se tiene que acabar en algún momento, o sea, resistencia, no hay para otro lado. Vuelvo más o menos como a mis inicios de heavy metalero ochentero, contestatario, pues, defender, aguantar, luchar por eso, ¿no? ¿Crees que ahorita está en riesgo la libertad de expresión por estas ideologías distintas? Sí, es evidente, ¿no? Pero yo creo que ahí es donde debe de permanecer la vena periodística con mayor fuerza. Si no, pues es derrotada y entonces ya se termina esa parte de la libertad de expresión, o la faceta tal vez la más importante de la libertad de expresión. Pero insisto, es algo que se presenta a lo largo del tiempo, a veces con mayor intensidad, a veces con menor, pero ahí está presente. Lo que sí es que los que estuvieron antes que nosotros estuvieron en la lucha, y entonces los que estén ahora no deben de dejar morir esa lucha. Tanto que se hizo para que al final del día pues ya nos cortaron. ¿Qué piensas que o crees que se haya perdido o que no se le ha dado importancia a rescatar a los clásicos o a rescatar a todas esas personas que durante tantos años han estado luchando por la libertad de expresión y porque la ciudadanía se informe o tenga un punto de vista distinto al común denominador? Sí, yo creo que sí sería pero muy importante rescatarlos, y más en estos tiempos actuales que están esos embates, para que sirvan de ejemplo. Es como cuando están los boxeadores ahí en el cuadrilátero, llegan a la esquina, se termina el round, llegan a la esquina y ya llegan ahí con el manager. Órale, no te rindas y mira, échale ganas y pégale por acá y pégale por allá.
¿Cómo lo hicieron antes para solucionar eso? Claro, son tiempos diferentes, pero al final del día la base, lo principal es lo mismo. Entonces, ¿cómo le hizo fulanito? ¿Cómo le hizo perenganito? Incluso ya ves que ahora hay algunas calles, incluso del centro histórico, que llevan nombres de periodistas, pero es precisamente por eso, en su momento se les reconoció ese trabajo valioso que hicieron y se consideró oportuno ponerle su nombre a esas calles. Ahora, siento, no por decir como clásico, lo antiguo era mejor que lo ahora, sin embargo, considero que eran más argumentativos, había un trabajo un poquito más de preparación ante la crítica, ante el artículo, o sea, los géneros periodísticos tenían más argumentación, siento Sí. que las nuevas generaciones han dejado de investigar. ¿Cuál sería tu consejo, tú que estás en ese recabar datos y hacer los libros? Lo que comentaba hace un momento, que estudien. Si es un periodista que va a cubrir las noticias del Congreso del Estado, que se ponga a estudiar la ley orgánica del Congreso del Estado de Durango. ¿Cómo funciona? ¿Qué hacen los diputados? ¿Cómo funcionan sus comisiones? ¿Cómo son las sesiones? Ahora ya se puede ver las votaciones de los diputados ahí en pantalla. A ver, tómele una foto. ¿Esos mismos votos son los mismos que salieron en el acta de la sesión, lo que está por escrito? ¿Sí o no? Cambia. Hay unos diputados que a veces salen, fulanito, pues ya, asistencia, y luego ya después se van y no regresan. Entonces, en el acta de la sesión del Congreso, ¿cómo votó ese diputado? ¿Aparece votación o no? No, pues no aparece, pues no, porque se fue. Sí aparece votación, pero yo periodista vi cómo se salió, de dónde salió la votación. ¿Sí me explico? O sea, tienen que conocer las entrañas del medio donde se desenvuelvan. Si trabajan o están cubriendo la fuente del Poder Judicial, sobre todo ahorita que está de moda, ¿cómo funciona el Poder Judicial? Que es lo mismo un magistrado, un juez de distrito, un magistrado de circuito, es lo mismo, cómo funciona, para que sepan si están trabajando bien, si están trabajando mal, que den a conocer eso, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería la recomendación principal. Esa es una. Y la otra, algo que a mí me llama mucho la atención del periodismo de antaño, cuando fui funcionario, no me tocó verlo mucho ya como funcionario. Antes los periodistas como que, no que se hicieran cuates, pero que a veces trabajaban de la mano con las autoridades, compartían información y a veces se resolvían asuntos trabajando paralelamente. ¿Como una gestoría? Ándale, más o menos. O sea, a ver, yo te doy tantita información y me ayudas a mí y yo te doy a ti tantita y se resuelven las cosas. O sea, se resolvían problemas sociales, lo que me llamaba mucho la atención. Entonces, siento que eso se ha perdido, como que ya ahora muchos periodistas nada más agarran el boletín, lo copian y lo pegan, o las entrevistas banqueteras y se quedan con eso, no revisan nada, o no hay como que ese trabajo en equipo, por llamarle de alguna manera, ¿no? Para solucionar alguna problemática social. Como que siento que hay una visión más de comunidad y ahora está perdida, cada quien en su rollo. Entonces, yo creo que además eso les puede servir a los dos a futuro, ¿no? El periodista siempre va a andar ahí en el campo de batalla y el funcionario a lo mejor está un momento ahí, pero a lo mejor después pasa a otro lado y pasa a otro lado. Y ya se complementan, ¿no? No son enemigos, o sea, claro, también depende mucho de cómo se desenvuelva cada quien, pero la idea es, usted es servidor público, ¿cómo está trabajando? Rinda cuentas. Siempre deben de rendir cuentas. ¿Crees que también la clase política se ha hecho más sensible o menos tolerante al escrutinio del periodista? Yo siento que un poco, pero depende mucho de los gobiernos en turno. Hay unos que sí aguantan, pero de repente llegan otros y no, o sea, ni resuelven, ni quieren que les diga nada. Pues oiga, ¿y entonces qué está haciendo ahí? Mejor váyase, denle chance a alguien que sí tenga ganas de trabajar, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy cambiante, pero de alguna u otra manera creo que el periodismo actual tiene mejores condiciones que antaño. Ahora, y ya para finalizar, ¿cuál sería tu recomendación para aquellas personas que gustan consumir el periodismo?
porque ahora ahora en este mar de opciones mediáticas, pues pudieras perderte en quienes pudieran ser fuentes fidedignas, pero en tu experiencia como investigador y como un ente crítico de Durango y un usuario de los servicios de los diferentes entes y también como un exfuncionario, ¿cuál sería la recomendación? Porque pues es abrir el cuadrante y cualquier estación pone radio, pero ¿qué es lo que sería bueno considerar? Fíjate que yo siento que, y ahora me da mucha risa ver que ponen, por ejemplo, en internet o incluso radio y televisión, cómo detectar fake news. Chis, o sea que la gente ahora está más abocada en detectar mentiras que en recibir la información clara, precisa, concisa, oportuna, veraz. Pues, ¿cómo? Entonces, lo que yo pudiera sugerir es que sigan a periodistas o medios que son marca de fábrica. O sea, hay periodistas que uno va viendo su trabajo y ya dices, no, este sí se documentó, este sí investigó, este sí preguntó, estuvo en el terreno de los hechos. Ya eso es una garantía. A lo mejor un medio de comunicación también, ellos se caracterizan porque les gusta presentar la información lo más cruda o lo más verdadero o apegado a la verdad que se pueda. Y ya te evitas eso de estar buscando que si es noticia falsa o no. O sea, es la calidad de la persona y del medio, la marca de fábrica. Yo creo que esa pudiera ser una opción para estar bien informado. Pero me llama la atención de que una sociedad con un nivel académico superior a las de las últimas décadas, pues ahora creamos ciegamente en diferentes caudillos o en diferentes mesías. Entonces pareciera que hay algo que no está funcionando, porque pareciera que se divorció la academia con lo crítico y lo experimental con una fe ciega. ¿Tú cómo ves esto? Fíjate que se me hace algo que no solamente es en México, sino es a nivel global. Se está presentando en otros países, por ejemplo, Donald Trump. En Europa también hay personajes de ese estilo. En Latinoamérica, pues no se diga. Entonces, por supuesto que debe uno de tantearle el agua a los camotes, ¿verdad? Pero, insisto, son ciclos que se van presentando. Yo la verdad nunca imaginé que ya en esta etapa de mi vida ver que están regresando formas y estilos de hace 40 años, que se suponía que ya eran obsoletos, impropios de la modernidad, en contra de la evolución, pero están regresando, ¿no? Entonces yo ya lo viví, no quiero volverlo a vivir otra vez. Yo ya hice esa plana. Sí, ya, esa historia yo no la sé, la cuestión es algo nuevo, ¿no? Entonces, insisto, regreso al Sergio heavy metalero, ochentero, contestatario, ¿no? Yo creí que ese uniforme ya lo había dejado, pero no, pues hay que retomar otra vez. Hay que regresar a la gaita y una vez más a las armas. Exactamente. Y ya para finalizar, el consumo de la información, de las noticias, forjan a los pueblos. Si estos pueblos no se nutren intelectualmente de información que les permita ser críticos o al menos analíticos para la toma de decisiones, están condenados a repetir lo que ya les pasó. ¿Qué es lo que tiene que suceder para que retomemos esa individualidad en el consumo de información? Porque estamos muy preocupados por la nutrición de lo que comamos, pero no estamos muy preocupados en lo que consumimos como audios, videos o información de lo que leemos. Yo creo que es muy importante, además de las escuelas donde la gente está estudiando para ejercer profesionalmente como periodista, cuidar mucho esa nueva sangre, esas nuevas ramas que vienen de los periodistas. Siento que se están alejando demasiado de lo que es la función natural del periodista. Muy artificial, es algo muy artificial, siento yo. Entonces, cuidar todas esas nuevas generaciones, pero a la par, en el ámbito de influencia que uno tenga, en la colonia, con los amigos, con la familia, empezar a permear eso, ¿no? O sea, elevar la calidad de los contenidos, del diálogo, de los mensajes. Algo que a mí me pasó fue, y me pongo como ejemplo esperando que a alguien le sirva también, no porque yo sea Juan de las Cuerdas, ¿no?
Algo que a mí me pasó, por ejemplo, al momento de que me gustaba, no sé, el cine, pues cuáles son las cintas clásicas, ¿no? Para conocer las bases, de dónde vienen. Pues estas, bueno, verlas. La literatura universal, esta. La pintura, los grandes pintores, estas. Pues ya tienes más o menos noción de cómo está el rollo. De tal forma que cuando viene alguien y te presenta algo acá, no es cierto, eso ya lo hizo fulanito. O esto ya se manejó hace cientos de años por fulanito. O esto ya se... O sea, eso es un recicle, o sea, engañar. No. Tener unas bases mínimas, que los comunicadores, los periodistas tengan esas bases mínimas. ¿Quiénes han sido las columnas vertebrales del periodismo en México? Fulanito, pues lea su columna. En Durango, Perenganito, pues lea ¿tienen libros? Léanlos. Hay algunos periodistas locales que han sacado algunos libros. Me acuerdo ahorita así de golpe y porrazo, el de Estados Unidos, Gregorio Meraz. Y también hay por ahí otro de un señor que estuvo de director aquí en Durango y a nivel nacional. Se me escapa ahorita el nombre, dispénseme, pero sacó 3 libros, muy buenos también. O sea, a ver, periodistas duranguenses, léanlos, es la vieja escuela durangueña. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo lo van a hacer ustedes ahora? Yo creo que falta nutrirse, ¿no? La conexión con el pasado para proyectar bien hacia el futuro. Cuando revisé todo un siglo de noticias, yo empecé a notar un cambio en los periódicos de la década de 1990. Para mí ahí fue donde empezó el descenso. Empecé a ver boletines de instituciones de gobierno copiados y todas esas cosas que se empezaron a degradar. Ya no había los periodistas combativos de antaño que iban ahí. Venía a filmar, te comento rápido, vino a filmar aquí a Durango Ringo Starr, el Beatle. Hubo un periodista que lo estuvo acosando, hasta se metió al hotel donde estaba hospedado para que le diera la nota y le cerró con un portazo, pero todo el mundo siguió buscando la nota. Eso ya no lo ves ahora. No, ya no. Ya no lo ves ahora. Entonces, pues si a él le funcionó, porque al final del día sí le dio una entrevista muy cortita, pero ya para que no estuviera molestando. Pero lo otorgó. Exacto, o sea, lo atoró. ¿Cuándo va a volver Ringo Starr a Durango? No, pues no. Nunca. Cuando vino el Papa, ¿qué hicieron los periodistas? Hubo una muy buena cobertura, ¿eh? Y ahí están los periódicos. A ver, periodistas duranguenses, vayan y revisen los periódicos, todos los que vean ese tiempo, y vean cómo se cubrió esa nota importante. Y nútranse, vienen unos reportajes excelentes, ¿eh? Pero los chavos no los revisan, ahí están olvidados. Ya ni se acuerdan la historia local. Oye, pues fue un placer poder charlar en este momento contigo y aparte reiterarte la invitación para que estés en otra ocasión y puedas compartir algunos otros elementos, porque usted eres un hombre muy inquieto que siempre has estado aportándole al periodismo, a Durango y a esta generación, por lo cual te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. No, al contrario, un gusto que estar aquí con la gente, que me hayas invitado, un privilegio. Y saludar a toda la gente de este programa muy valioso, y el trabajo que estás haciendo también. Gracias por invitarme. Claro, pues muchas gracias por aceptar la invitación y a usted, amable auditorio, le agradecemos su atención y estaremos pendientes en otra emisión más de lo que es Fuera de Libreta. Hasta la próxima, soy Ignacio Mendívil.